La verdad sobre Serkan y Ozge que te va a dejar helado. No te vas a creer la razón por la que este amor nos dejó a todos con la boca abierta. Madre mía, la que se ha liado con Serkan y Ozge. ¿Os acordáis de ellos? Ese bombazo de pareja que parecía sacada de un cuento de hadas. Pues resulta que su ruptura y el amor que nos hicieron sentir mientras duró, esconde algo que nadie, repito, nadie esperaba. Y ojo que aquí venimos a soltar el salseo del bueno sin rodeos. A ver, seamos sinceros. Cuando vimos a Serkan y Ozge juntos, flipamos. Eran la pareja perfecta, ¿verdad? Él tan guapo, ella tan radiante. Parecían tenerlo todo. Nos vendieron esa historia de amor de película, de esos que te hacen suspirar y pensar, ojalá encontrar yo algo así. Y nos lo creímos, claro que nos lo creímos. Nos enamoramos de ellos tanto como de sus personajes. Pero luego llegó la hostia. La ruptura. Y ahí es donde la cosa se pone interesante porque la versión oficial, esa que nos han contado para salir del paso, a mí, personalmente, me huele a chamusquina. Dicen que fue por diferencias irreconciliables que sus caminos se separaron. Bla, bla, bla. Lo típico que te sueltan cuando no quieren decir la verdad, ¿no os parece? Lo que yo creo que está pasando aquí, y muchos en redes están pensando lo mismo, es que hay gato encerrado. Muy encerrado. Porque si algo nos demostraron Serkan y Ozge, incluso separados, es que había una química brutal entre ellos. Y no hablo solo de la pantalla, hablo de la vida real. Se les veía cómplices, se cuidaban. Algo más había ahí. Y la razón que nadie esperaba, prepárense. Los rumores más fuertes, los que están corriendo como la pólvora por los mentideros de Turquía, apuntan a algo que va más allá de los celos, de los compromisos laborales o de las típicas tonterías. Se habla de presiones externas, de interferencias de gente importante en sus vidas que no querían verlos juntos. Gente con poder, con intereses, que vieron en su relación una amenaza para algo. ¿Imagináis? Un amor tan bonito, tan potente, frenado por gente que no quiere que la gente feliz sea feliz. Suena a película, ¿eh? Pero pensadlo. Si nos vendieron una historia de amor tan potente y luego se acaba de forma tan abrupta, y encima hay un secretismo que raya lo ridículo. Es que tiene que haber algo gordo detrás. Yo sospecho que su amor era demasiado real para algunos. Que su conexión traspasaba lo profesional y eso incomodó a ciertos círculos. Quizás sus carreras iban a tomar rumbos que no les convenían, o simplemente su fama conjunta era un arma de doble filo para sus carreras individuales, y alguien decidió cortar por lo sano. ¿Quién sabe? Pero esa teoría de las presiones, de que hubo gente que decidió por ellos, es la que más fuerza está cogiendo. Porque, para ser honestos, la química entre Serkan y Ozge era de esas que no se fingen. La forma en que se miraban, la complicidad. Eso no te lo da un guión. Y si encima a eso le sumamos que la ruptura fue un zasca inesperado, sin explicaciones claras, y ahora vemos que ambos siguen un poco enredados en el mismo círculo, pues huele a que hubo una mano negra que movió los hilos. A mí me da una pena tremenda. Pensar que un amor así, tan bonito, tan intenso, pudiera ser desmantelado por fuerzas externas, por gente que no tiene ni idea de lo que significa el amor de verdad. Es frustrante. Y creo que la gente quiere saber qué pasó realmente. Queremos la verdad, no las excusas baratas. Así que, mientras seguimos husmeando y tratando de desentrañar este misterio, os pregunto directamente a vosotros, ¿creéis que hubo presiones externas que rompieron el amor de Serkan y Ozge, o pensáis que fue simplemente un tema personal entre ellos? Dejad vuestra opinión aquí abajo, que quiero leer que se cuece en vuestras cabezas.